Hola, mi nombre es Ana María Díaz, soy debatiente de la Sociedad de la Universidad del Rosario y digamos que en este taller de forma muy breve les voy a dar como los tips o lo que a mí me funciona muchísimo para poder tratar de ser lo más comparativa posible en debate. Em, Primero creo que digamos que lo más importante es el tiempo de preparación. Creo que si planteo el tiempo de preparación o empiezo a pensar el debate desde el tiempo de preparación de forma comparativa, es muchísimo más fácil que pueda construir un caso mucho más eficiente, que tenga puntos de contención, que digamos pueda identificar más fácil los puntos de choque y que sea mucho más fácil tener un control del debate y poder ganar el debate. Ahora, eh, ¿qué es lo primero que hago yo en tiempo de preparación? Primero es no cerrarme a pensar el debate desde mi posición, sino tratar de pensar el debate de forma abierta, donde, digamos, quepan, digamos, todos los equipos. Creo que en debate son muy importantes las preguntas que nos hacemos, entonces siempre pensar de qué se trata este debate y no de qué se trata este debate para gobierno, cuáles son los argumentos que tengo que hacer en gobierno, sino de qué se trata este debate en forma abstracta. Por ejemplo, la moción, esta casa considera que esta casa le prohibiría a las organizaciones internacionales de caridad usar imágenes de sufrimiento sensacionalistas, extremadamente gráficas o con una alta carga emocional para recaudar fondos o hacer publicidad en campañas. Digamos, ¿qué no hacer? Pensar inmediatamente en tiempo de preparación, como que mis primeros pensamientos o lo primero que haga sea como decir, en gobierno el debate se trata sobre el daño a las víctimas o la efectividad del sufrimiento, fin. No, creo que el debate tiene que ser de forma abstracta y la primera pregunta que tengo que hacerme es una pregunta donde, digamos, una métrica donde ambos equipos puedan debatir. Entonces, una buena pregunta podría ser, ¿cuál es la mejor forma de hacer caridad? ¿Dónde puedo ayudar más a las personas que necesitan caridad y a estos sujetos de especial protección? ¿Dónde es más, digamos, factible que pueda recaudar más ayuda, etcétera? Preguntas que permitan que haya un choque. Ahora, me sirve muchísimo, y esto ya es como mucho más práctico, escribir en mi hoja de tiempo de preparación, hacer como un cuadro y dividirlo en dos columnas. El mundo actual, digamos el status quo versus la moción. Eso me sirve para mirar dos cosas y hacerme dos preguntas muy importantes. La primera pregunta, ¿qué cambia en el mundo? Ver cuáles son estos cambios, cómo funcionan y qué impactos tienen estos cambios y qué no cambian el mundo. Porque es muy importante, digamos, usualmente muchos debatientes suelen quedarse con que cambian el mundo y hacen las comparativas y se les olvida pensar que no cambia, y es porque una vez en tiempo de preparación entiendes el debate en cosas de simetría, digamos que sigue sucediendo en ambos lados de la casa, que solo sucede en un lado de la casa, etc. Es mucho más fácil tanto refutar, desencuadrando equipos sin necesidad de usar 1000 capas de refutación, sino diciendo es simétrico, chao, tu discurso no es comparativo, o precisamente evitar hacer casos que tienen beneficios o impactos sobreimpactados o que suceden en ambos lados de la casa y yo no me he dado cuenta. Entonces, pues pensar siempre que cambia y que no cambia suele ser muy útil. Un ejemplo, un ejemplo, en la moción de la ronda 6 del WUD de Tailandia, en democracias liberales esta casa implementaría un sistema de crédito social. Bueno, el sistema de crédito social es como esta cosa en China de calificar a los ciudadanos y darles ciertos beneficios o castigarlos de alguna forma con cosas, digamos, no sé, una burocracia mucho más lenta porque, no sé, va sumando puntos. Entonces, si eres cívico tienes puntos, si botas basura tienes puntos negativos y hace que tus trámites sean más demorados, o por el contrario, puedes acceder más fácil a recursos públicos, etcétera. Posiblemente si hago esta cosa, digamos, divido y pienso qué cambia y qué no cambia en el mundo, no sé, ¿qué cambia? Creo que la forma de acceder a la universidad pública, por ejemplo, cambiaría y ya no depende solo de como mi conocimiento y pasar un examen de como de conocimiento específico, sino posiblemente qué tan buen ciudadano, qué tan cívico sea, etcétera. Creo que ese tipo de cosas van a cambiar. ¿Qué tipo de cosas no van a cambiar? Creo que no van a cambiar, digamos, la forma más grave en cómo castigamos, no sé, por ejemplo, los delitos. Creo que la intención de la gente la intención de la gente de hacer cosas muy pequeñas, pero que pueden tener impactos muy buenos,
va a aumentar, creo que eso va a cambiar. Creo que no va a cambiar la intención de la gente de hacer cosas muy malas. Ejemplo, creo que en el mundo actual la gente, no sé, viola, mata, etcétera, roba y sabe que tiene una pena muy grande de cárcel y sabe que va a perder lo más importante, que es su libertad. Creo que si no les importa en el status quo actual, creo que es muy poco probable que en el futuro les importe por tener trámites burocráticos más lentos, por no acceder a universidad pública, etcétera. Creo que si alguien me plantea un impacto sobre cómo, no sé, va a disminuir el crimen o vamos a tener una sociedad como mucho más respetuosa de la ley y va a delinquir menos, etcétera. Creo que esto es poco comparativo, creo que es muy fácil de desencuadrar diciendo, hey, o sea, las ganas de delinquir de un criminal, de un violador, de un ladrón, de un asesino, son simétricas, no creo que me importe tanto, chao. Ahora, también pensar en forma como abstracta, donde doy cabida a todos los equipos dentro del debate, me sirve para saber cuáles son los puntos de choque y anticiparme a estos puntos de choque. Y sabiendo esto, digamos, ya sé que, por ejemplo, en la moción del sistema de crédito social, posiblemente algún punto de choque sea, digamos, la legitimidad del Estado, la, ¿cómo se llama esto? La legitimidad del Estado y, bueno, dejémoslo en la legitimidad del Estado porque no me acuerdo el otro que iba a decir. Si sé que la legitimidad del Estado es un punto, pues ya sé que posiblemente oposición me va a decir que esto va a hacer que los estados, las democracias liberales violen sus principios fundamentales porque es muy grave, bla, bla, bla. Entonces sé que tengo que apuntarle posiblemente a, dentro de mis argumentos, o hacer concesiones o blindarme, que son dos cosas muy importantes. Entonces, cuando me blindo, sé que hago argumentación preventiva y sé que posiblemente cuando explique cómo esto hace que se cumplan más los principios de las democracias liberales occidentales, se cumplen más los principios y no termino, no sé, oprimiendo a las personas, sino que esto les da más empoderamiento, etcétera. Entonces sé que mi razonamiento tiene que ir un poco también a tratar de debilitar lo que sé que me va a decir el otro equipo. Paréntesis con esto, argumentación, no, digamos, no se vayan a enfocar en hacer solo argumentación preventiva. Creo que cuando su argumentación solo se enfoca en ser preventiva, es muy fácil que pierdan, porque de nada me sirve que me digan por qué lo del otro no va a pasar, no es chévere, tiene cosas malas, si nunca se enfocan en explicarme por qué lo suyo es mejor, es bueno, es deseable, etcétera. Entonces, ojo con sobre argumentar preventivamente. O sea, no hagan solo argumentación defensiva, sino ofensiva, como en fútbol. Entonces, el concepto más o menos es: no se enfoquen en usar mucho a su arquero y no dejarse meter goles, sino también traten de que su argumentación haga goles. Ahora, entonces, uno, pues ya sé lo de esta argumentación preventiva, y dos, las concesiones. No todo tengo que, digamos, en debate, no todo tengo que negarlo, no todo tengo que ir a ganarlo. Creo que hay muchas cosas que es muchísimo más estratégicas, en vez de refutarlas, concederlas, decir no es tan importante, o quitarle, como decir, bueno, incluso si pasara, creo que no es relevante, creo que hay otras medidas, etcétera, o hay otras formas para paliar este impacto negativo. Entonces, eso también permite que su caso tenga mucho más control del debate y que sea mucho más fácil refutar. Ahora, la otra cosa que tienen que pensar en tiempo de preparación para hacer un caso muy comparativo es pensar en contrafácticos. Creo que si no, digamos, en las mociones que requieren contrafácticos, así ustedes no sean quienes tengan que dar el contrafáctico, si no lo piensan desde tiempo de preparación, es muy fácil que pierdan porque no saben con qué comparar. Entonces, este ejemplo va a ser muy polémico, estoy segura de eso, pero en la moción de octavos de Semude, en la moción era algo así como: esta casa se lamenta de que el trabajo sea la mejor forma, de la narrativa de que el trabajo es la mejor forma para empoderar a grupos vulnerables, drogadictos, etc. Si yo, o sea, por ejemplo, yo era oposición en ese debate, yo no tenía que poner el contrafáctico tenía que ponerlo gobierno. Ahora, ¿por qué
es necesario que piensen un contrafáctico para este tipo de emociones, porque si digamos, me lamento de esta narrativa, es porque posiblemente existen narrativas mejores para las personas. Y, no sé, una narrativa mejor puede ser la familia, el amor familiar o los valores individuales, digamos, el valor individual que tenemos como seres humanos. Entonces, empiezo a construir mi argumentación comparándola con el mejor contrafáctico que posiblemente salga dentro de ese debate. Y ya sé que, por ejemplo, desde oposición digo, no me lamento porque la narrativa de los valores individuales como persona tiene estos perjuicios que no son deseables, bla, 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 los explico, etcétera, y comparo. Pero si yo nunca pensé en la otra alternativa mejor, pues es muy difícil que yo pueda comparar y tener un control efectivo del debate. Ahora, digamos, lo de los contrafácticos, siempre asegúrense de pensarlo pues en las mociones de lamentar, de verdad que si no, o sea, si no se lamentan de eso es porque hay algo mejor, piénsenlo así, siempre piensen en un contrafáctico, así ustedes no sean quienes tengan que ponerlo, y no piensen en el contrafáctico que sea más fácil de ganar para ustedes, sino el más retador, porque posiblemente sea el contrafáctico que les salga un equipo en una sala top, por ejemplo. Ahora, ¿qué debo comparar? Cuando hablamos de las premisas, digamos, básicas de los argumentos o los mecanismos, creo que es muy fácil compararlos en términos de relevancia, de probabilidad, perdón. ¿Qué tan probable es que suceda el mecanismo que me está dando la otra parte? En la moción de las democracias liberales y el crédito social. Posiblemente gobierno me puede decir, creo que tengo una sociedad más justa porque paleo las desigualdades, ya las desigualdades son objetivas, no subjetivas. Entonces ya yo sé que estoy por debajo de mi vecino porque objetivamente fui peor tirando basura y no porque mi vecino, no sé, es blanco y yo soy mestiza. Y porque dependen del trabajo individual de las personas. Entonces yo sé que objetivamente estoy por debajo de mi vecino porque fue algo que yo hice mal y no algo que, digamos, que no estaba en mis manos controlar, como el país de donde nazco, mi apellido, la clase social, digamos, la familia donde provengo, etc. Creo que eso es, digamos, intrínsecamente más justo y tengo sociedades más justas. Si yo ya sé que, digamos, yo ya sé que en este debate del crédito social, las desigualdades o la justicia social es un punto de choque y que el gobierno va a decir eso. Desde oposición sé que tengo que entrar a jugar con ese punto y posiblemente compare ese mecanismo, no diciendo, no, eso no va a pasar y la justicia no se mide así o sigue siendo injusto y ya, chao, sino empezar a jugar con, creo que incluso si es objetivo y si depende de mí y la desigualdad, digamos que se justifica de esa forma, creo que en términos de probabilidad, a la larga terminó afectando más a la población vulnerable porque no sé, por tener estos beneficios de crédito social, igual no significa que yo voy a dejar de ser pobre, que voy a dejar de ser negro, que voy a dejar de estar discriminado, etcétera. O sea, que vaya a dejar de tener esas condiciones que me discriminan en la sociedad. Pero digamos que tu mecanismo termina legitimando estas estructuras que permiten las desigualdades. Y cuando yo permito y legitimo las desigualdades, a la larga perjudico mucho más a estas personas. Entonces creo que va a pasar, pero creo que en la comparativa, digamos, el mecanismo que me da por el cual es justo y eso, no termina siendo tan relevante como, digamos, como mi consecuencia de legitimar estas estructuras que oprimen, y esto es mucho más grave. Entonces puedo comparar las premisas y los mecanismos con probabilidad y con relevancia. Y pues decir como creo que es más grave y más relevante, genera un daño mayor, cuando legitimo que otros seres humanos estemos, digamos, los seres humanos estemos unos por debajo de otros, mientras que si no existiera creo que es más fácil propender por una igualdad, etc. Ahora, cuando hablamos de comparar impactos, creo que comparar impactos también se puede hacer claramente en términos de relevancia y también, por ejemplo, pensando en los beneficios exclusivos que me genera mi caso o en los perjuicios exclusivos que me genera el caso del otro. O también en beneficios netos. Digamos que no solo algo, digamos,
digamos, algo puede ser exclusivo y el beneficio, no sé, el perjuicio exclusivo en implementar el sistema de crédito social es que posiblemente estoy legitimando y dejo de luchar porque las personas seamos iguales, porque ya desde el Estado legitimo las desigualdades. Creo que ese es un perjuicio exclusivo del lado del gobierno. Mientras que creo que un beneficio, digamos, exclusivo de mi lado es más, digamos, no legitimo las desigualdades y digamos que no soy mucho más coherente para luchar en contra de estas desigualdades. Ahora, también pueden ser como no exclusivos, sino los que tengan más beneficios, y como en la comparativa, por ejemplo, en términos de desigualdad, creo que la desigualdad existe en ambos lados, es decir, creo que la desigualdad es simétrica. En un lado soy malo porque, digamos, por condiciones estructurales que permiten que los demás me opriman. En el otro lado soy desigual por cosas objetivas, como cumplir un sistema de normas y de, digamos, sí, como de parámetros sociales. Pero creo que en la comparativa, a pesar de que la desigualdad es simétrica, es peor en el lado de, no sé, gobierno, porque a pesar de que, bueno, o en el lado de oposición, porque no puedo trabajar por ellas, no puedo trabajar para cambiarlas. Entonces, teniendo en cuenta que la desigualdad es simétrica en ambos lados del debate, en mi lado de la casa o en su lado de la casa el impacto es un poco peor. Sabemos que la desigualdad es mala, pero es un poco peor en su lado de la casa que en el mío, porque no puedo hacer nada por cambiarlas, porque no, o sea, soy mestiza, no puedo hacer nada, nací en una familia de un estrato determinado, no puedo hacer nada, etc. Ahora, otra de las cosas para poder comprar impactos es digamos, algo que yo llamo la prescindibilidad, por decirlo así, y es si la moción es imprescindible para lograr tu impacto. Es decir, voy a poner un ejemplo y es: esta casa apoya el chauvinismo en competencias deportivas, una moción de Masters del torneo Gabriel García Márquez. Oposición, perdón, decía que el chauvinismo, que no se lamentaba el chauvinismo porque permitía que se generara una cohesión social. Baja de oposición, que éramos nosotras, pues yo y mi compañera Laura, decíamos que no nos lamentamos del chauvinismo porque permitía que se formaran como modelos a seguir. A la hora de hacer la comparativa en términos con mi alta, lo que nosotras decíamos era, digamos, compararlo en términos de prescindibilidad, y es decir, creo que para lograr el impacto de mi cámara alta de la cohesión social hay muchas más cosas y no necesariamente necesito el chauvinismo. Creo que puedo, el chauvinismo en competencias deportivas, creo que puedo lograr cohesión social a través de la comida, a través de la música, a través del arte, etc. Y no necesariamente tener un chauvinismo en competencias deportivas, pero creo que digamos, el impacto de los modelos a seguir para, no sé, los niños, etcétera, que era nuestro caso, solo ocurre cuando existe un chauvinismo. Creo que es mucho mejor, digamos, o el impacto es sí como mucho mejor en nuestro lado de la casa, porque solo puedo obtenerlo a través del chauvinismo, mientras que el impacto de mi alta se obtiene a través de distintas formas. Entonces, también pensarlo en términos de prescindibilidad es algo que me sirve mucho a mí. Si el impacto de mi alta necesariamente ocurre con la moción, si solo ocurre con la moción, vale. Si no, decir, ocurre con más cosas, no me importa, chao. Ahora, rápidamente, ¿cuáles son los errores que creo que son más comunes a la hora de hacer comparativas? Primero, comparar en el peor escenario posible. Creo que muchas veces la gente dice, voy a comprar incluso en su mejor escenario, y es falso. O sea, el mejor escenario de la otra parte es un escenario donde todo se cumple, sus impactos se cumplen, porque incluso si sus impactos se cumplen, no son deseables, no me gustan, lo mío es mejor, etc. Entonces, ojo, digamos, siempre comparen el mejor escenario. 2, no compararse con todos los equipos de la sala. Creo que muchos debatientes, usualmente al inicio y cuando empiezan, creen que solo se tienen que comparar con su directa o con, digamos, la bancada contraria, y nunca se comparan con su alta. Creo que es muy importante compararse con su alta. Para eso creo que es muy fácil usar, digamos, compararme en términos de contingencia, y es si sus premisas, digamos, sus impactos son contingentes a premisas que yo probé. Entonces, si es así, le dicen al juez, panel,
creo que estoy por encima de mi alta porque todos los impactos de mi alta solo se entienden dentro de este debate y solo ganan dentro de este debate con mis razonamientos. Y por eso debo quedar por encima de ellos. Eso también, digamos que sirve muchísimo. Lo hacen a través de puntos de información o, por ejemplo, si son una alta, perdón, panel, creo que los impactos de mi alta no están explicados dentro de este debate y solo se prueban con mis premisas y con mis razonamientos. Hagan ese punto de información si creen que su alta les está ganando el debate. También creo que un error es no compararme anticipadamente, es decir, no pensar en casos defensivos o no argumentación preventiva. Simplemente no se blindan y no me comparo anticipadamente. Y si soy una alta, un truco, pues no es un truco, es como una ley en debate. Dudo que alguien no la sepa, pero si alguien no la sabe, los puntos de información siempre hagan los cruzados, siempre si son alta, denle un punto de información a su baja para que ustedes puedan saber con qué tienen que compararse. Deberían saberlo si piensan su tiempo de preparación de forma comparativa, pero pues para poder saber a qué casos se enfrentan, siempre un punto de información a, digamos, a su cruzada, o sea, de cruzada a su baja. Ahora, otro error muy común es refutar negando y no ponderar. Creo que siempre cuando solo usan la capa de refutación de eso no es cierto, no va a pasar, no es cierto, así no es, etc. Creo que no hacen nada porque incluso si fuese cierto, ¿qué pasa? Es una duda que le queda al juez y es muy fácil que el otro diga sí, sí es cierto por X y Y razón y haga la comparativa. Entonces no refuten solo con la capa de refutación de negar, usen otras capas de refutación comparando. Incluso si fuera cierto, creo que en la comparativa no me importa tanto, no es tan relevante, no es tan probable, no, digamos, es contingente a mis razonamientos, no es prescindible, etc. Y creo que también este es un error muy grave y es tratar de compararse con el otro diciendo, por lo menos yo les traigo beneficios, creo que el otro equipo nunca nos trae un beneficio. No, muy mal. O sea, en debate mi carga a la prueba no es siempre traerte beneficios y probarte que el mundo va a ser mucho mejor. Creo que también puedo ganar si te digo que el mundo no va a ser tan peor como el que tú digamos, es menos peor. Entonces, pues muy fácil el otro que puede decir panel, creo que sí, no traigo beneficios, pero tampoco traigo todos los perjuicios que les trae mi otra cámara. Entonces, pues en la comparativa, mi mundo es mejor, lo gano. Entonces, nunca refuten así. Si el otro equipo no les trae beneficios y digamos, sus impactos son decir que no van a pasar cosas malas, pues comparen con esos impactos de cosas malas que prometen que no van a pasar. Si es probable que suceda, es relevante esas cosas malas o esos efectos, digamos, secundarios son asumibles y en la comparativa no son tan malos, etc. Creo que esto sería todo. Creo que traté de hacerlo lo más rápido que pude. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Mi nombre es Ana María Díaz, pues me encuentran así en Facebook. O también preguntarle a la organización de el TODI y posiblemente ellos puedan ponerlos en contacto. No siendo más, les deseo muchísima suerte en el torneo o en lo que sea, en los futuros torneos que tengan. Y ya.